Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Una mañana, era el día de la exaltación de la cruz. Mi dulce Jesús me transportó a los lugares santos, pero antes me dijo tantas cosas de la virtud de la cruz. No lo recuerdo todo, apenas alguna cosa. Amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se puedan encontrar, tanto en el cielo como en la tierra, tanto de enamorar a Dios que contiene en sí todas las bellezas. Y continuaba Jesús: ¿quieres tú estar llena de inmensas riquezas, no por breve tiempo, sino por toda la eternidad? Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde los más pequeños centavos, como son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos por ganar dinero temporal, que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les llevo la ocasión, en vez de tomarlo a bien, se indignan y me ofenden. ¡Qué locura humana! Parece que la entienden al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para ti no debe haber otra mira más que la cruz, y ésta te bastará por todo. Hoy quiero contentarte. Aquella cruz que hasta ahora no bastaba para poderte extender y crucificarte completamente, es la cruz que tú has llevado hasta ahora. Por tanto, debiéndote crucificar completamente, tienes necesidad de que haga descender nuevas cruces sobre ti. Entonces, aquella cruz que hasta ahora has llevado, me la llevaré al cielo, para mostrarla a toda la corte celestial, como prenda de tu amor. Y otra más grande haré descender del cielo, para poder satisfacer mis ardientes anhelos que tengo sobre ti. Mientras Jesús decía esto, se presentó ante mí aquella cruz que había visto las otras veces. Yo la tomé y me extendí sobre ella. Mientras estaba así, se abrió el cielo, y de él descendió el evangelista San Juan, y traía la cruz que Jesús me había indicado. La Reina Madre y muchos ángeles, cuando llegaron junto a mí, me quitaron de sobre aquella cruz y me pusieron sobre la que me habían traído, mucho más grande. Un ángel tomó aquella cruz de antes y se la llevó al cielo. Después de esto, Jesús, con sus propias manos, comenzó a clavarme sobre aquella cruz. La mamá reina me asistía. Los ángeles y San Juan proporcionaban los clavos. Mi dulce Jesús mostraba tal contento y alegría al crucificarme, que solo por darle ese contento a Jesús, no solo habría sufrido la cruz, sino otras penas aún. Ah, me parecía que el cielo hacía nueva fiesta por mí al ver el contento de Jesús. Muchas almas del purgatorio fueron liberadas emprendiendo el vuelo hacia el cielo, y algunos pecadores fueron convertidos, porque mi divino esposo a todos hizo partícipes del bien de mis sufrimientos. ¿Quién puede decir además los dolores intensos que sufrí al estar bien extendida sobre la cruz y ser traspasadas las manos y los pies con los clavos? Pero especialmente en los pies era tanta la atrocidad de las penas que no pueden describirse. Cuando terminaron de crucificarme y yo me sentía nadar en el mar de las penas y de los dolores, la mamá reina dijo a Jesús: «Hijo mío, hoy es día de gracia. Quiero que le participes todas tus penas. No queda más que le traspases el corazón con la lanza y le renueves la corona de espinas». Entonces Jesús tomó la lanza y me traspasó el corazón de lado a lado. Los ángeles tomaron una corona de espinas muy tupida, se la dieron en la mano a la Santísima Virgen, y ella misma me la clavó en la cabeza. Qué memorable día fue para mí, de dolores sí, pero también de contentos, de penas indecibles, pero también de alegrías. Basta decir que era tanta la fuerza de los dolores, que Jesús todo ese día no se movió de mi lado para sostener mi naturaleza que desfallecía por la intensidad de las penas. Aquellas almas del purgatorio que habían volado al cielo descendían junto con los ángeles y rodeaban mi cama recreándome con sus cánticos y agradeciendo afectuosamente que por mis sufrimientos las había liberado de aquellas penas.
Luego sucedió que, habiendo pasado 5 o 6 días de aquellas penas tan intensas, con gran aflicción mía comenzaron a disminuir, y entonces solicitaba a mi amado Jesús que de nuevo me renovara la crucifixión. Y él, a veces pronto y a veces no, se complacía en transportarme a los lugares santos y me participaba las penas de su dolorosa pasión. Ahora la corona de espinas, ahora la flagelación, ahora llevaba la cruz al Calvario y ahora la crucifixión. A veces un misterio al día y a veces todo en un día, según a él le placía. Y esto era mi alma, de sumo dolor y contento. Pero me resultaba amarguísimo cuando se cambiaba la escena, y en vez de sufrir yo, era espectadora de ver sufrir a mi amadísimo Jesús las penas de la dolorosa pasión. Ah, cuántas veces me encontraba en medio de los judíos, junto con la mamá reina, para ver sufrir a mi amado Jesús. Así, ¿cómo es verdad que resulta más fácil sufrir uno mismo que ver sufrir a la persona amada? Otras veces, renovando mi dulce Jesús estas crucifixiones, recuerdo que me dijo: «Amada mía, la cruz hace distinguir a los réprobos de los predestinados. Así como en el día del juicio, los buenos se alegrarán al ver la cruz. Así desde ahora se puede ver si alguno se salvará o se perderá. Si al presentarse la cruz el alma la abraza, la lleva con resignación, con paciencia y besa y agradece a la mano que la envía, es señal de que es salvo. Si al contrario, al presentarse la cruz se irritan, la desprecian y llegan hasta ofenderme, puedes decir que es una señal de que esa alma se encamina por la vía del infierno. Así harán los réprobos en el día del juicio, que al ver la cruz se afligirán y blasfemarán. La cruz dice todo. La cruz es un libro que sin engaño y a claras notas te dice y te hace distinguir al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La cruz comunica tal luz al alma que desde ahora no solo hace distinguir al bueno del reo, sino hace conocer quién debe ser más o menos glorioso en el cielo, quién debe ocupar un puesto superior o un puesto menor. Todas las otras virtudes están humildes y reverentes ante la virtud de la cruz, e injertándose con ella reciben mayor lustre y esplendor. ¿Quién puede decir qué llamas de deseos ardientes ponía en mi corazón este hablar de Jesús? Me sentía devorar por el hambre de sufrir, y Él, para satisfacer mis ansias, o bien para decirlo mejor, lo que Él mismo me infundía, me renovaba la crucifixión. Recuerdo que a veces, después de renovadas estas crucifixiones, me decía: «Amada de mi corazón, deseo ardientemente no solo crucificarte el alma y comunicarte los dolores de la cruz al cuerpo, sino deseo sellarte también el cuerpo con el sello de mis llagas, y quiero enseñarte la oración para obtener esta gracia. La oración es esta: yo me presento ante el trono supremo de Dios, bañada en la sangre de Jesucristo, pidiéndole que por el mérito de sus preclarísimas virtudes y de su divinidad me conceda la gracia de crucificarme. Y yo, a pesar de que siempre he tenido aversión a todo lo que puede aparecer exteriormente, como aún la tengo, en el acto en que Jesús decía esto me sentía infundir tal anhelo de satisfacer el deseo que él mismo decía, que también yo me atreví a decir a Jesús que me crucificara en el alma y en el cuerpo, y algunas veces le decía: Esposo santo, cosas exteriores no quisiera, y si alguna vez me atrevo a decirlo, es porque tú mismo me lo dices, y también para dar una señal al confesor de que eres tú quien obra en mí. Por lo demás, no quisiera otra cosa sino que aquellos dolores que me haces sufrir cuando me renuevas la crucifixión fuesen permanentes. No quisiera esa disminución después de algún tiempo, y solo eso me basta, y que de la apariencia externa, por cuanto más lo puedas mantener oculto, tanto más me contentarás. Confesión con Jesús. Luisa se confiesa con Jesús. Recuerdo confusamente que, como le pedía frecuentemente, cuando me encontraba junto con nuestro Señor, el dolor de mis pecados y la gracia de que me perdonara todo lo que de mal había hecho, y a veces llegaba a decirle que estaría contenta cuando de su propia boca me dijera:
te perdono todos tus pecados. Y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien, una mañana se hizo ver y me dijo: esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor, y tú me confesarás a mí todas tus culpas. Y en el momento en que hagas esto, te haré comprender uno por uno los dolores que has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que, comprendiendo tú, por cuanto puede una criatura, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto, tú entra en tu nada y recita el yo pecador. Yo, entrando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades, y ante su presencia temblaba toda, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador. Y si el Señor no hubiese infundido en mí nueva fuerza diciéndome: no temas, si bien soy juez, soy también tu Padre, ánimo, sigamos adelante, ahí habría permanecido sin decir ni siquiera una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, y como me veía toda cubierta por mis culpas, dando una mirada, descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia, y por eso dije: Señor, me acuso ante tu presencia de que he pecado de soberbia. Y él: acércate a mi corazón y pon tu oído, y oirás el desgarro cruel que has hecho a mi corazón con este pecado. Toda temblando puse mi oído sobre su corazón adorable. Pero ¿quién puede decir lo que oí y comprendí en aquel instante? Pero después de tanto tiempo diré solo alguna cosa confusamente. Recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho. Luego me parecía que se despedazaba y por el dolor quedaba casi destruido. Ah, si hubiera podido, habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Pongo una semejanza para hacerme entender, de otra forma no tengo palabras para expresarme. Imaginad un rey y a sus pies un gusano, que elevándose e inflándose se comienza a creer alguna cosa y que llega a tal atrevimiento, que elevándose poco a poco llega a la cabeza del rey y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza. Luego lo despoja de sus vestiduras reales, lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de este gusano es que él mismo no conoce su propio ser. Se engaña a sí mismo, pues para deshacerse de él solo se necesita que el rey lo ponga bajo los pies y lo aplaste, y así terminarían sus días. Esto causa enojo y compasión, y al mismo tiempo ridiculiza el orgullo de este gusano, si esto se pudiera dar. Así me veía yo ante Dios, cosa que me llenó de tal confusión y dolor que me sentí renovar en mi corazón el desgarro que sufría el bendito Jesús. Después de esto me dejó, y yo sentía tal pena y comprendía que tan feo es este pecado de soberbia que es imposible describirlo. Cuando hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas. Y yo, temblando toda, seguí acusándome de los pensamientos, palabras, obras, causas y omisiones. Y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que sentía de haberlo ofendido tanto, porque tenía una claridad tan viva delante a aquel sol divino, especialmente porque en él descubría la pequeñez, la nulidad de mi ser, y quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, de donde había tomado yo ese valor de ofender a un Dios tan bueno, que en el acto mismo en que lo ofendía, Él me asistía, me conservaba, me alimentaba, y si tenía algún rencor conmigo, era hacia el pecado que yo hacía y que odiaba sumamente. En cambio a mí me amaba inmensamente, me excusaba ante la divina justicia, y se ocupaba todo para quitar aquel muro de división que había producido el pecado entre el alma y Dios. Oh, si todos pudiesen ver quién es Dios y quién es el alma en el momento en que se peca, todos morirían de dolor y creo que el pecado sería exiliado de la tierra. Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena no podía más, se retiraba y me dejaba para que comprendiera muy bien el mal que había hecho y después regresaba de nuevo y yo continuaba acusando mis culpas. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendí y explicar una por una las diversas afrentas
y los dolores especiales que con mis culpas había ocasionado a nuestro Señor. Me siento casi imposibilitada para explicarme y también porque no lo recuerdo muy bien. Cuando terminé mi acusación, que duró cerca de 7 horas, el amable Jesús tomó el aspecto de Padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor, y mucho más porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía a mis culpas, Él, para animarme, me dijo: «Quiero suplir yo por ti, y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto del Getsemaní. Solo esto puede satisfacer a la divina justicia». Después de que aplicó a mi alma su dolor, entonces me pareció estar dispuesta para recibir la absolución. Toda humillada y confundida como estaba, y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que enviaba a mi mente, trataba de excitarme mayormente al dolor diciendo, si bien no recuerdo todo: «Grande, sumo ha sido el mal que he hecho hacia ti. Estas potencias mías y estos sentidos del cuerpo debían haber sido tantas lenguas para alabarte. Ah, en cambio han sido como tantas víboras venenosas que te mordían y buscaban aún el matarte. Pero, Padre Santo, perdóname, no quieras arrojarme de ti por el gran mal que te he hecho pecando». Y Jesús: «¿Y tú prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador?» Y yo: «Así, con todo el corazón te lo prometo. Más bien quiero 1000 veces morir que volver a pecar. Nunca más, nunca más». Y Jesús: «Y yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión, y quiero lavarla en mi sangre». Y mientras esto decía, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución, exactas a las palabras que dice el sacerdote cuando da la absolución, y en el acto en que esto hacía, de su mano corría un río de sangre, y mi alma quedaba toda inundada por ella. Después de esto me dijo: «Ven, oh hija, ven a hacer penitencia por tus pecados, besándome mis llagas». Toda temblando me levanté y le besé sus sacratísimas llagas, y después me dijo: «Hija mía, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario». Después me hizo otras exhortaciones que no recuerdo bien y desapareció. ¿Quién puede decir los efectos de esta confesión hecha a nuestro Señor? Me sentía toda empapada en la gracia, y me quedó tan grabada que no puedo olvidarla, y cada vez que me acuerdo siento correr un escalofrío en los huesos, y a la vez siento horror al pensar cuál es mi correspondencia a tantas gracias que el Señor me ha hecho. Otras veces el Señor se ha dignado a darme Él mismo la absolución, a veces tomando el aspecto de sacerdote, y yo me confesaba como si fuese sacerdote, si bien sentía diversos efectos, y después de terminada se hacía conocer que era Jesús. Y a veces abiertamente venía haciéndose conocer que era Jesús. Después, algunas veces, tomaba el aspecto del confesor, tanto que yo creía que hablaba con el confesor, y le decía todos mis temores, mis dudas, pero por el modo de responderme, por la suavidad de la voz, entrelazada ahora como la voz del confesor y ahora como la de Jesús, por su trato amable y por los efectos internos, descubría yo quién era. Ah, si yo quisiera decir todo acerca de estas cosas, me extendería demasiado. Por eso termino y pongo punto. Recuerdo que hubo una segunda guerra entre África e Italia, y el bendito Jesús un día, cerca de 9 meses antes, me transportó fuera de mí misma y me hizo ver un camino larguísimo, lleno de cadáveres inmersos en la sangre que a ríos inundaba ese camino. Daba horror ver esos cadáveres expuestos al aire libre, sin tener ni siquiera quien los sepultara. Yo, toda asustada, le dije a nuestro Señor: «¿Qué cosa es esto?» Y Él: «El año que viene habrá guerra, se sirven de la carne para ofenderme, y yo sobre su carne quiero hacer mi justa venganza». Dijo otras cosas, pero ha pasado tanto tiempo que no las recuerdo. Ahora, sucedió que pasado aquel período de tiempo, se empezó a oír que entre Italia y África había guerra.
Yo le rogaba al buen Jesús que librara a muchas víctimas y que tuviera piedad de tantas almas que iban al infierno. Una mañana, según lo acostumbrado, me transportó fuera de mí misma y veía que casi todas las gentes estaban convencidas de que debía vencer Italia. Me pareció encontrarme en Roma y veía a los diputados que tenían consejo entre ellos acerca del modo como debían conducir la guerra para estar seguros de hacer vencer a Italia. Estaban tan inflados de ellos mismos que daban piedad, pero lo que más me impresionó fue el ver que estos tales, casi todos eran sectarios, almas vendidas al demonio. ¡Qué tristes tiempos! Parecía que propiamente reinaba el reino satánico, y su confianza en vez de ponerla en Dios, la ponían en el demonio. Ahora, mientras estaban deliberando, mi bendito Jesús me dijo: «Vayamos a oír qué se dicen». Entonces me pareció entrar en su círculo junto con Jesús. Jesús se paseaba en medio de ellos y derramaba lágrimas sobre su miserable estado. Cuando terminaron de deliberar sobre el modo de cómo debían hacer, vanagloriándose de estar seguros de la victoria, Jesús se dirigió a ellos y les dijo amenazándolos: «Confiáis en vosotros mismos, y por eso os humillaré. Esta vez perderá Italia».